Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahorita uno o dos minutos más y comenzamos con la enseñanza de este día, que vamos a continuar viendo la vida de Asaf. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar un momento también para orar. Antes de comenzar, Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites una vez más poder tomar este tiempo para estudiar tu palabra, para aprender más de ella. Señor, que siempre exista el deseo de aprender más de ti. Necesitamos, Señor, llenarnos de tu conocimiento. Necesitamos, Señor, conocerte a ti más. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Señor, ¿cuáles son tus leyes? ¿Cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus preceptos? Padre, antes de querer saber cuáles son tus bendiciones. Porque aunque no sepamos qué bendiciones tienes para nosotros, el simple hecho de obedecerte a ti vienen por añadidura. Padre, que siempre exista un deseo de aprender de ti, de buscar de ti, de saber más de ti. Señor, que en nuestro corazón esté ese deseo de saborear tu palabra, de que tu palabra es vida para nuestros corazones, es largura de días. Señor, muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas que tenemos que hacer. Y muchas veces lo que menos hacemos es buscar de ti, tomar un tiempo. Señor, enséñanos a que el tiempo que pasamos en tu presencia, el tiempo que pasamos para congregarnos, no es una religiosidad, no es una costumbre. No es de cumplir con minutos. Y muchas veces, Señor, si sumamos el tiempo del que nos congregamos versus toda la semana, Señor, es muy poco y muchas veces no te damos todo lo que tú mereces. Padre, a esta hora también queremos pedirte, Señor, por la vida del pastor Don. Señor, por esa neumonía que tu hijo está padeciendo. Señor, ahí en ese cuarto de hospital, que ahí donde esté, Señor, pon tu mano de salud sobre su vida. Que restaures su salud. Señor, que pongas un vallado alrededor de la vida de tu hijo y que ninguna bacteria, ninguna enfermedad, nada, Padre, pueda llegar a ocasionar algo más grave, sino que lo que tiene, que tú puedas restablecer su salud. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el jueves pasado empezamos a ver la vida de Asaf basado en primer libro de Crónicas 15, 16 y 17. Y empezaba la enseñanza con esto: que miles de personas se agotan diariamente porque están esperando de Dios cosas que el Evangelio no promete. Muchas veces la mala interpretación de la palabra o algunos falsos maestros o engañadores dicen cosas que la palabra no lo dice. Y esto lo podemos ver a diario
en publicaciones que aparecen en las redes sociales, ¿verdad? Entonces vemos ahí que no importa lo que pidas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, o todo lo puedo en Cristo, pero hay que ver el contexto. Entonces, muchos están esperando de Dios cosas que el Evangelio no promete. Y uno de estos hombres fue Asaf. Asaf fue uno de estos hombres que sucedieron algunas cosas. Y veíamos que lo encontramos por primera vez en el libro de Crónicas. Y de repente fue lanzado, ¿verdad? Era desconocido y llegó a estar dirigiendo la alabanza. Y decíamos que tenía que tener alguna calidad musical, pero también un respaldo de Dios para que David lo haya puesto. No, David, bueno, si David era el dulce cantor de Israel, era un hombre que ministraba la presencia de Dios, pues era un buen filtro el rey David. Pero también Dios es el que hablaba y decía quiénes y cómo se tenían que hacer. Entonces fue director de alabanza ante el arca del pacto. Eso lo vimos en primer libro de Crónicas 16. Y pues tenía muchas potencialidades en lo humano, pero definitivamente también tuvo que haber sido ungido por parte del Señor para ministrar la alabanza. Y al final, pues podemos, al final, después de lo que vamos a terminar de ver, Asaf es recordado como un profeta o como un vidente, porque hubo tiempo, ¿verdad?, para poder recapacitar en muchas cosas de los que les afectaron. Ahora, terminábamos el jueves pasado con 5 puntos que es parte de lo que vamos a ver, pero con esto terminábamos con respecto al Salmo 73. Solo estoy haciendo como un breve resumen de lo del jueves pasado para seguir ahora con esto. Decíamos que descubrió que su problema se había originado el día que comenzó a mirar la opulenta manera de vivir de sus vecinos que eran incrédulos. Ellos habían prosperado materialmente y no parecía que tuvieran problema alguno. También decíamos que había sido instruido bajo la ley de Moisés y aunque había sido tocado por la gracia, creía que su fe, su dedicación a Dios o su trabajo lo hacían merecedor de la bendición material de Dios. Por el simple hecho de ser un director de alabanza y por estar en lo más alto y por ministrar tantos turnos a la semana y porque pasó a ser una eminencia, pongámoslo en un lado humano, no espiritual. ¿Por qué? Porque era el que estaba al frente. Entonces él creyó que el Señor le iba a mandar todas las bendiciones materiales a su vida. Y es lo que muchas veces nosotros, como creyentes, creemos que con venir a la iglesia, y quiero tener la libertad en decir esto, creemos que con venir a la iglesia, creemos también que con ofrendar o diezmar, Dios tiene que bajar y darnos todo lo que le pedimos. Creemos que porque somos buenos cristianos, no nos va a pasar nada malo y nos va a pasar solo cosas buenas. Y no es así. Dios no se rige a lo que usted y yo desea o deseamos, sino a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque a cuántos se le ha dado la bendición y se han perdido. Y entonces puede ser que el Señor a usted y a mí, lo voy a decir de esa manera, no nos ha hecho ricos porque capaz nos volvemos, no es que nos volvamos al mundo, pero nos afanaríamos más de lo que nos afanamos hoy. Si hoy no somos totalmente sinceros en buscar a Dios, imagínense que el Señor nos supiera todo y que nos tuviera de una manera opulenta. ¿O cómo miraríamos a los demás? ¿Será que perdiéramos algún tipo de humildad? ¿Será que nos volveríamos altivos? ¿Será que empezaríamos a confiar en nuestras fuerzas y no en el Señor? Etcétera. Entonces, esa fue una de las cosas, ¿verdad? Que él creía que por su trabajo a Dios, Dios lo tenía que bendecir. Él creía que por su trabajo a Dios, Dios lo tenía que mantener rico, próspero, porque miraba a aquellos que no hacían nada de lo espiritual que él hacía y vio cómo prosperaban.
pero se le olvidó que había sido escogido. Se le olvidó que había nacido en la tribu de Leví. Solo eso. Se le olvidó que la tribu de Leví se le había dicho que ellos no tendrían heredad en esta tierra, porque la heredad de ellos era Dios. ¿Qué heredad quiere usted? ¿Cuál es la heredad que está buscando? Entonces, probablemente el Señor va a bendecirnos económicamente, porque no estamos en contra de eso, no estoy diciendo que no debemos, pero nos va a bendecir hasta que nosotros tengamos la capacidad de dominar eso. Entonces, vemos el mismo espíritu, ¿verdad?, que hemos visto en el hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba siempre ahí en casa, el hermano mayor, ¿verdad? Y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y si él nunca había querido tomar un cabrito, porque no quería, pero ahí estaba todo a la mano. Entonces, debemos de saber que para nosotros el Señor es nuestra seguridad. Y eso debe ser una señal. Entonces, y por último, veíamos que no aceptar el honor y la gloria del espíritu humano. Nosotros no nos podemos decir que somos los que movemos la presencia. Nunca se nos debe ocurrir decir que es por nosotros que el pueblo es bendecido. Nunca se nos debe ocurrir que por nosotros se mueve la presencia de Dios. Nunca se debe decir, un ministro debe decir que por él, por lo que predica, los demás. No, no es así. Es por la gracia del Señor. Entonces, esto nos lleva a poder ver ahora el Salmo 73. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 17. Recuerde que este es un día de estudio. Un día de estudio. Y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y hay que irle poniendo atención a cómo va cada versículo. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Dios Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, oiga lo que dice el versículo 13. Hay que poner mucho cuidado a lo que decimos. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Oiga, ¿cómo puede decir un creyente que en vano está cumpliendo, en vano está luchando por cumplir la palabra de Dios? Dice: y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y oiga lo que dice el 17. Pero vamos a leerlo, vamos a leer todo el capítulo. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que él entró a la presencia de Dios. ¿Y no había estado Asaf en la presencia de Dios durante mucho tiempo? Entonces él, estando en la presencia de Dios, se empezó a alejar. Y corremos el riesgo aún para los ministros, porque esto es para todos, de que aún predicando la palabra de Dios y aún hablando cada servicio y enseñanza, nosotros nos podamos empezar a alejar y solo venga a ser una vana palabrería. Entonces dice:
18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y oiga la confesión que hace en el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mira, aquí lo externa, dice, en mi corazón se llenó de amargura mi alma. Y era un ministro. Y era el que ministraba la presencia de Dios. Y dice, se llenó de amargura mi alma. Quiere decir que con amargura ministró a saber cuántas veces. Con amargura cuántas veces hemos predicado. Con amargura cuántas veces hemos levantado nuestras manos. Con amargura cuántas veces hemos ofrendado. Hemos cantado. Con amargura. Dice el 22, me gusta porque él empieza a reconocer. Tan torpe era yo que no entendía. Oiga, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Son palabras de Asaf después de reconocer, ¿verdad?, lo que había pasado en su vida. Pero qué misericordia, porque al final, recuerde lo que dice ahí en Segunda de Crónicas, quedó como el vidente, como un profeta. Quiere decir que a la hora de ministrar profetizaba también. Y 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, porque el Señor no lo desechó. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. 25. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, David dijo? No, oiga lo que dijo Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? El que había tenido un corazón lleno de amargura, el que se había comportado como una bestia, que fue torpe, que sentía punzadas en su corazón, dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto es después de haber experimentado de que él como levita, su heredad era el Señor. 26. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 27. Porque aquí, oiga la verdad que está diciendo Asaf para todos nosotros. Porque he aquí los que se alejan de ti, y no está hablando únicamente, y aquí quiero detener un momento, no está hablando únicamente de los que dejan de congregarse. Porque Asaf ministraba, ¿y cómo llegó a ministrar? Con el corazón lleno de amargura. ¿Qué hizo? Aunque estaba presente físicamente, espiritualmente estaba lejos. Entonces dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y esa es parte de la experiencia que él vivió, dice Asaf, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Yo sé que es una parte larga, pero es muy, muy, muy importante ver la experiencia de Asaf con respecto a nuestras vidas. Ahora, ¿qué llegó a pensar Asaf? Y aquí déjeme entrar de lleno. ¿Qué llegó a pensar Asaf? Que la vida era injusta con él. Asaf fue un líder de alabanza que fue puesto para ministrar en la presencia de Dios frente al arca, en la casa de Dios donde estaba la presencia. Había sido puesto por Dios, había sido escogido porque nació en la tribu de Leví. Qué honor, ¿verdad? Entonces había nacido en la tribu de Leví y él llegó a pensar que Dios había sido injusto con él.
Él llegó a pensar que la vida con él era injusta. ¿Por qué? Porque no tenía todo lo que los demás tenían sin buscar de Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho, cómo es posible que algún inconverso o algún hermano, porque seamos honestos, ¿quién de nosotros no hemos visto a un hermano que no se comporta como debe y es próspero? ¿Quién de nosotros alguna vez no ha dicho, Señor, cómo es posible que fulano que ni se congrega, que no viene, que vive una vida desordenada, tiene mejores cosas que yo? ¿O alguna vez usted no ha visto a algún inconverso que le va mejor que usted? ¿Alguna vez usted no ha tenido a un jefe que no, o una jefa que no es cristiana y gana más que usted? Gana mucho más que usted. Y usted, siendo hija de Dios, ¿cómo es posible que no le dan un aumento? ¿Cómo es posible que no crece económicamente? ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí sí. Y Asaf era un ministro. Ahora, recuerde que usted y yo somos hijos de Dios, pero también dice que somos real sacerdocio, nación santa, que usted y yo ahora podemos ministrar con nuestra alabanza al Señor. Entonces, este Asaf era un hombre justo, que llegó a creer en un momento determinado que Dios había sido injusto con él. Cuando usted ha pensado, si lo ha llegado a hacer, ¿verdad? Si usted alguna vez ha pensado que cómo es posible que otros tienen mejor condición que usted, probablemente usted ha llegado, tal vez sin darse cuenta, a pensar que Dios ha sido injusto con usted. Porque ¿cuántas personas han dejado su lugar de residencia por moverse a este país, por tener un mejor futuro, y muchas veces arrancar cuesta? O no se tiene lo que uno pensaría que llegaría a tener. A Asaf se le olvidó que quien era su heredad no era lo material, era Dios. ¿Quién es su heredad? Dios, no lo material. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo material, yo te lo voy a dar, pero lo material es añadidura. Entonces, muchos nos vemos reflejados en la vida de Asaf. ¿Por qué? Porque fíjese que muchos de nosotros no hemos tenido el valor de expresar lo que Asaf expresó. Porque Asaf lo expresó. Y, ¿sabe? Hasta que entendió, lo sacó, pero hizo un gran daño en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, mire, si usted siente que esto está pasando en su vida, haga una cosa, expréseselo a Dios, no se lo exprese al hombre. Porque si usted va y si usted lo anda contando, usted lo que anda es desparramando amargura. Y lo que puede pasar es que Dios lo pueda tomar como una murmuración. Hay que tener mucho cuidado. Usted siente que Dios ha sido injusto. Usted siente que los demás prosperan. Usted siente que no avanza. Usted siente que no prospera, que los años avanzan y usted económicamente no, y que la está viendo difícil y que cuesta y que todo. Dígaselo al Señor, pero dígaselo a Él. No se lo diga a nadie más. No lo ande contando. No, mire que... No. Dígaselo al Señor. Antes que se llene de amargura nuestra alma y nos alejemos de Él. No, que cómo puedo, va a ser una falta de respeto. Mire, es mejor que le digamos eso al Señor. Señor, yo siento esto. Y donde comprendió, oiga, y entrando en el santuario, y no era el lugar de trabajo de él, y no era el lugar de expresar adoración. Ahora, ¿usted no cree que en esa oración, en ese momento íntimo con Dios, Dios no puede bajar y decirle, no te preocupes, yo hasta el día de hoy, yo he cubierto tus necesidades? ¿Qué le ha hecho falta?
Que los demás pueden sacar un carro nuevo y usted no. Que los demás pueden tener una mejor casa y usted no. Que usted renta y el otro pudo comprar. Esos detalles nos pueden alejar de Dios. Y eso nos pueden llevar un día hasta blasfemar. Entonces muchos podemos o muchos guardan esto en sus corazones y por eso no son sanados en su corazón. Entonces no permita. Si usted dice, no, yo tengo un poquito que... No, dígaselo al Señor. ¿Acaso no Él es su Padre? También en Mateo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y ese cargados también tiene que ver con cansados, amargados en el alma. Y yo os haré descansar. También acabamos de enseñar acerca de Ruth. Ruth significa fructífera. Y cuando llega dijo que era amargada, que le dijeran Mara. Y el Señor le proveyó de todo. El lunes pasado, no es el lunes, sino ahí hay una enseñanza, si usted quiere, búsquela, hay una enseñanza con respecto a Ruth. Llegó y dijo, estoy amargada. Y cuando el Señor dejó de proveerle, llegó y no tenía nada, y hubo uno que la redimió. Fue Booz. Y después nace Obed, que es el que le iba a sanar el alma. Hay algo que usted siente, expréselo al Señor, no se lo exprese a nadie más. Expréselo al Señor, hable con Él y dígale, Señor, yo siento que no prospero. Muéstrame, enséñame por qué razón, pero no permitamos que eso se anide en nuestra alma y nos amarguemos. Y un día empecemos a alejarnos espiritualmente, porque aquí no dice que Asaf dejó de ministrar. Y yo le puedo decir que con vergüenza, con tristeza, permítame. Yo le puedo decir como con vergüenza un poco, siendo ministro de alabanza, que muchas veces uno llega y está cargado, cansado, molesto por algunas cosas, y uno a ministrar, a cantar, y muchas veces uno así se va igual. Entonces, hay algo, expresémoselo al Señor. El Señor está dispuesto a escucharnos. Fíjese que a Asaf no le dio pena en sacar lo que había estado en lo más profundo de su corazón. Y Dios ocupó medios para que se descubriera qué había en su corazón. También recuerde que en Éxodo dice el Señor, te traje a Israel por el desierto para ver qué había en tu corazón, para que se mostrara la amargura. Muchas veces el Señor permite situaciones difíciles, escasez, problemas, angustia, desempleo, aún enfermedad, algo, para ver qué hay. Y muchas veces es la manera que hace que se muestre, pero no es porque Él no lo ve, no, Él ya lo vio. Quienes no lo vemos somos nosotros. Entonces el Señor ocupa un medio, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta qué hay ahí en nuestras almas. Y entonces Asaf pudo ver, disculpen para ocupar, Asaf pudo ver lo miserable que era él y no se había dado cuenta. Y cuando salió empezó a despotricar. ¿Cómo es posible que estos están mejores que yo? Yo soy un ministro, yo soy el que canto. Yo soy el que llega temprano, yo soy el que limpio en la iglesia, yo soy el que recibo a los hermanos, yo soy el que pongo la silla, yo soy el que va a comprar el pan, yo soy el que pone el agua, yo soy el que ayuda en el sonido. Empezamos a hablar un montón de cosas. Y se nos puede olvidar para quién vivimos. En Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Ha sido usted llamado por Dios? Yo espero que sí. Entonces,
Aún las cosas difíciles ayudan a bien. Ayudan para que me dé cuenta. Ayudan para que me dé cuenta que hay en mi alma y sanarla. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida, límpialo, porque de él mana la vida. Entonces, muchos no lo hacemos de la forma correcta. Nos peleamos con Dios. Nos quejamos con Dios. Le refutamos a Dios, llegando al punto de decir que no es justo con nosotros. Usted tiene vida, entonces Dios ha sido justo. Usted tiene salvación, entonces Dios ha sido justo. Porque ¿qué nos esperaba usted y a mí? La condenación. Entonces pongámoslo en perspectiva. ¿Qué es mejor? ¿Ser salvos de una condenación eterna o no tener nada en esta tierra? ¿Acaso fue Dios injusto con Job? Entonces, tenemos que tener cuidados. Muchos no podemos ver la causa, solo los efectos. Me va mal, no me alcanza, tengo un problema. ¿Cuál será la causa? Mala suerte, decimos. En algunas ocasiones no. Cuando a nosotros nos vaya mal, cuando algo no nos salga bien, entonces preguntémosle al Señor, ¿hay alguna causa? Porque mire, no todo, déjeme hacer un paréntesis dentro de esto, en el caso de Asaf, de un paréntesis. No todo es pues por pecado. Amén. Si nos pasa algo, no necesariamente es porque usted pecó, que es lastimosamente lo que uno empieza a pensar. Pequé y me sucedió esto. No siempre es pecado. El Señor quiere mostrarnos. Recuerde a aquel hombre que había nacido ciego, o que era ciego de nacimiento. Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Sí, ¿verdad? Porque ahí ahí, ¿cómo se llama? Es muy interesante. Si él nació ciego, ¿dónde pecó? Pero bueno, también ya lo hemos estudiado. Pero si él nació ciego, ¿dónde pecó? ¿Dónde tuvo que haber pecado? ¿Dónde tenía que haber pasado algo para que él naciera ciego? Pero también dicen, ¿pecaron sus padres o este? Y fíjese que el Señor dice, ni este ni el otro, sino para que la gloria de Dios sea dada a conocer, se muestre lo grande que es. Entonces, también algunas situaciones en nuestra vida deberíamos de preguntarle al Señor, ¿cuál es la causa? Puede ser que más adelante alguien pase una necesidad y usted ya la vivió y usted pueda decirle, no se preocupe, Dios fue fiel. A mí me pasó algo igualito a lo suyo o similar, parecido. Y mire, yo creía que yo había hecho algo malo y vino el Señor y me recompensó. Por algo debe de ser. Porque si Dios lo ama a usted, entonces todo le va a ayudar a bien. Si a usted un día cree que le faltó porque no tuvo, es de preguntar, ¿cuándo he dejado de comer? Entonces, ¿qué cosas habrán pasado en él, en Asaf? Y cometemos el error de llevarnos a un juicio equivocado. Por esa razón se generan los conflictos en nuestras vidas. Entonces, cuando usted sienta que le pase algo, ¿por qué no le pregunta al Señor directamente? Muchas veces viene, hermano pastor, o hermano, mire, fíjese que me pasa esto, y usted sabe por qué será. Miren, hermanos, uno no es adivino. Amén. Uno no es adivino. Uno tal vez puede comprender, entender, o mira, hermana, tal vez esto, pero qué mejor cosa que ir directamente con el Señor. Entonces, el no hacerlo de la forma correcta nos puede llevar a pensar que Dios es injusto. Entonces, oiga, no solo es el conocimiento teórico en nuestras vidas, porque ¿cuántos de nosotros conocemos Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o hemos recitado más de alguna vez, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? Quiere decir que si usted, pasando una dificultad,
Oiga, pasando una dificultad. Muchas veces, ¿qué ha pasado? No podemos dormir. Pero tal vez el Señor quiere que en medio de la dificultad usted dice, en paz me acostaré. Ya el Señor nos dio este día. Ya terminé el día. ¿Qué puedo hacer? Nada. Entonces voy a descansar y esperar a qué va a hacer el Señor el día de mañana. ¿Tengo problemas? Bueno, en paz me acostaré. ¿Tengo dificultades? En paz me acostaré. Porque en la noche probablemente usted y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer un cambio. Entonces, si no puedo hacer un cambio, ¿por qué no decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Muchas de las citas bíblicas hermosas de las que escribió David, muchas de ellas fueron escritas durante la persecución que hizo Saúl sobre él o alguno de sus enemigos. No le quedaba de otra. Si me agarran y me matan, pues bueno, va a ser tu voluntad. No era pesimista. No estoy hablando de que seamos conformistas, sino que hablemos con el Señor. Entonces le decía, no solo es el conocimiento teórico en nuestras vidas. A Asaf el conocimiento no le sirvió en el momento de la batalla. La experiencia que él tenía como ministro, hermanos, levante sus manos y que bajara la presencia de Dios y que el Señor es bueno y que el Señor es grande. Pudo haber cantado Asaf, ¿verdad? Y él lleno de amargura, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y en él no pudo haber hecho nada. Él tenía el conocimiento teórico, pero no tenía la experiencia. Probablemente por su inmadurez, porque era muy joven. Y muchas veces nuestra inmadurez espiritual, hablando del conocimiento, porque usted y yo podemos tener muchos años en el Evangelio y eso no significa que tengamos conocimiento. El apóstol Pablo lo dijo, a ustedes debería de darles carne, pero tengo que volverles a dar leche. ¿Cuántos estarán en la misma condición? Hermano, yo tengo 30 años de estar en el Evangelio, pero ¿cuánto usted tal vez tiene conocimiento? Un conocimiento. O muy poco conocimiento. Pero no solo es eso. El Señor quiere llevarlo a que ese conocimiento usted lo ponga en práctica. Y si no es por el Señor, así como lo dijo él en el versículo, déjeme aquí, 73 de Salmos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Ahí tenía que haberle puesto tú siempre estuviste conmigo. Y dice, me tomaste de la mano derecha. ¿Cuántos de nosotros hasta el día de hoy no hemos sido eliminados porque el Señor nos ha tomado? Entonces, no solo se necesita conocimiento, sino también la madurez para poder sobrellevar las cosas. Ejemplo, los amigos de Job lo juzgaron sin el conocimiento y sin madurez. ¿Qué madurez de Job de decir, Jehová dio, Jehová quitó? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué tuvo que pasar Job para poder llegar a ese punto? ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por la experiencia de Job? ¿Sí? No hemos pasado por la experiencia de Job y no tenemos la capacidad de entender que tal vez lo que usted ha perdido, lo que yo he perdido, no es nada comparado a lo que perdió Job. Y en vez de ser agradecidos, le reclamamos. A Asaf le faltaba esa experiencia, le faltaba madurez. Tenía poca fe. Era un hombre falto de fe. Y muchas veces nosotros reaccionamos mal y creemos que Dios es injusto
porque somos hombres de poca fe. Entonces, lo que puede entrar por nuestros sentidos, vista, tacto, puede ocasionar graves problemas si no estamos firmes en nuestra vida, si no tenemos madurez. Ahora, una de las preguntas que Asaf que se hacía es, entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué a mí no me va bien como le va a otros? Y fíjese, hay un riesgo muy grande. Hay un riesgo muy grande de que puede venir la duda. Oiga, puede ser sembrada la semilla de creer que tal vez Dios no existe. Y usted me dice, no hermano, ¿cómo va a creer? No, ¿cómo no? En un momento de debilidad, en un momento en el cual está ahí, viene un dardo del enemigo. ¿Ves que Dios no existe? ¿Ves que Dios no te ama? ¿O ves que Dios tiene preferencias? ¿Cómo podemos tener confianza en Dios cuando la vida parece favorecer a los que no muestran consideración hacia Él? ¿Cómo podemos tener confianza en Dios cuando la vida parece favorecer a aquellos que no son creyentes? ¿Cómo podemos creer que favorece la vida a aquellos que no se congregan? Y nosotros que somos hijos del Altísimo, muchas veces vemos dificultades en nuestras vidas. ¿Es injusta la vida? Si estamos llenos de amargura, decimos que sí. ¿Es injusto Dios con usted? ¿O acaso Dios no ha provisto lo que usted necesita? ¿O acaso Dios no ha abierto un camino donde no lo hay? Si Dios no da una palabra, oiga esto, si Dios no da una palabra, es porque no quiere que nadie intervenga. Y muchas veces nosotros andamos buscando que alguien nos diga algo. Corremos un peligro. Hay que tener mucho cuidado. Si Dios no da una palabra, es porque no quiere que nadie intervenga. Y si la da, Él, ¿verdad?, es porque ha llegado el tiempo de respuesta. Cuando las cosas no salgan, ¿sí? Cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, ¿sabe? David dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero como figura, ¿a dónde estaba David? En un pozo. Yo le pregunto, Dios como figura, ¿verdad? ¿Dios puso a David en el pozo? No. Entonces pregúntese, ¿cómo es que David llegó al pozo? ¿Acaso no se dio cuenta y cayó en el pozo? No, sus acciones, sus actitudes, muchas cosas de su vida lo llevaron a caer al pozo. ¿Y acaso él no tenía conocimiento? Claro que sí. Entonces, cuando él estaba metido en el pozo, no podía hacer nada, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pacientemente esperé. Y empezó a darse cuenta, a pensar, dijo, bueno, si la verdad que yo estoy en el pozo es por mi culpa, no por el Señor. Entonces, si Dios no da una palabra, espere, porque Él no quiere que nadie intervenga. ¿O no el Señor alguna vez ha abierto puertas cuando usted está en una dificultad? Él viene y manda la respuesta. Él no necesita de nadie.
Él es el Dios de los imposibles. Pero muchas veces lo posible para nosotros se nos vuelve imposible porque Él lo vuelve así. Entonces, esperemos. Entonces, este salmo nos lleva por las luchas que como creyentes tenemos y el final feliz de un hombre que al mirar la injusticia cara a cara, la injusticia que él creía que había, ¿verdad? Casi se aleja de su fe. Entonces, ¿dónde podemos encontrar respuestas en un mundo que parece tan injusto? ¿Qué podemos decir a las personas que están sufriendo o incluso a nosotros mismos? Es muy fácil decir que injusto, ¿verdad? Pero muy pocas veces llegamos a reflexionar que nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios. El Señor le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en este libro para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y, oiga, y todo lo que hagas. Pero queremos la prosperidad sin lo demás. El Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las respuestas que van a restaurar nuestra confianza? No solo en la vida, sino en Dios. 73, 20, 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿dónde vamos a encontrar respuestas? Hablando con Dios. Siento que las cosas van mal, entonces tome un momento. Probablemente el Señor está haciendo que algunas cosas pasen para que volvamos a orar, para que lo volvamos a buscar, para que volvamos a tener minutos de buscándolo a Él. O algunos, o aquel que es padre, ¿cómo se siente cuando su hijo no lo visita, no le habla, pero cuando necesita dinero lo vuelve a buscar? Y dice el padre: bueno, ya va a venir porque va a necesitar dinero. Ahí viene, entra a su cuarto, se acuesta, y se va, y entonces que no platica. Pero cuando se le acaba el dinero dice: ya me va a venir a buscar. ¿Y cuántos padres han dicho: mira, hoy no tengo, mañana? Y entonces al día siguiente el hijo tiene que ir otra vez, ¿verdad? Papá, mire cómo está, papá o mamá, ¿cómo está? Fíjese que, mira, fíjate que se me olvidó. No, ahí lo tiene él. Lo que quiere es verlo más cerca. Y al siguiente día, ¿verdad? Mire, fíjate que solo saqué, mira, tuve que pagar unas cosas y aquí está esto. Mira, no lo tengo todo, mañana te doy el complemento. Al día siguiente se me olvidó. ¿A cuántos el Señor ocupa dificultades para que nosotros nos acerquemos una vez más a Él? ¿Es injusta la vida? ¿Es injusto Dios? ¿Tenemos algo? Digámoselo al Señor. El Señor no nos va a condenar ni nos va a castigar. No, el Señor quiere escucharnos. Él ya lo sabe, sí, pero quiere que nosotros vayamos y se lo digamos. Y el Salmo 37 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Entonces, miren, hermanos, no quiero seguir más porque como esto es un estudio, ¿verdad? Como esto es un estudio, no hay ninguna prisa en ir corriendo, no, es de ir viendo estos puntos e ir analizando nuestras vidas para
no seguir cometiendo algunos errores. Quiero dejarlo aquí porque lo que vamos a ver el jueves, yo lo espero el próximo jueves, hermanos. Fíjese que vamos a ver el error de Asaf. ¿Cuál fue el error de Asaf? Y de ahí vamos a partir. Porque llegó a sentirse hasta traicionado por Dios. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Ha sido injusto Dios con usted? ¿Verdad que no? Ya pensándolo fríamente, ¿verdad que Dios no ha sido injusto? Nos ha dado más. Y probablemente no le ha dado más, o no nos ha dado, me incluyo, no nos ha dado más porque no somos maduros. Porque si nos da, probablemente nos alejemos. Probablemente ya ni lo veamos. Entonces, pero dice que al que ama, Él corrige. Y no siempre una corrección tiene que ser látigo. Ahí es hasta cuando no entendemos. Pero el Señor no es injusto. Entonces, cuidémonos, porque si un ministro, un director de alabanza, uno que había sido instruido desde pequeño en la ley levítica o la ley mosaica, se pudo alejar, nosotros también corremos ese riesgo. Así que, hermanos, oramos para despedirnos. Padre, te doy gracias a esta hora por la oportunidad que nos has dado de estudiar y de seguir estudiando, de poder aprender de Asaf, este que era un ministro, este que era un director de alabanza, este que estaba ahí en tu casa adorándote. Señor, nosotros no llegamos tal vez a ese nivel. Nosotros tal vez no estamos por completo metidos en tu obra, en tu palabra, en conocer. Entonces debemos de no cometer los errores que cometió este hombre para alejarnos de ti. Bendice a mis hermanos. Señor, guárdalos, cúbrelos, protégelos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto enorme siempre que podamos compartir y aprender juntos de la palabra del Señor. Recuerde, tenemos nuestro servicio general el domingo a las 5 de la tarde. Los miércoles está el discipulado que seguimos de doctrina básica y este día es de jueves. Hermanos, si alguno de ustedes, tanto el miércoles como el jueves, algún día tiene alguna duda, alguna consulta, algún punto no le quedó claro, por favor, por medio de la página, mande un mensaje y con gusto, hermanos, voy a responder. Entonces, es un día de estudio y cuando los hermanos están aquí, pues yo pregunto, ¿verdad? Hermanos, alguna pregunta y alguna. Pero si usted, hermano, está lejos, no importa. Si usted se quedó con algo que no le quedó claro, mande la pregunta. Y ya sea que en la siguiente transmisión yo lea la pregunta, tal vez no tiene que salir su nombre, hice una pregunta y volver a escribir, comentarlo, para que también los demás hermanos, si se quedaron con la misma duda, pues puedan sacarla. Entonces, pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.